Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros hoy, ¿verdad? Como todos los miércoles, para aprender algo, estudiar, reflexionar sobre la palabra del Señor. Yo quiero, antes de comenzar, darte gracias porque durante todos estos meses tú has sacado de tu tiempo para estar compartiendo con nosotros, con la Iglesia de Dios, Amor y Fe en Monticello, Nueva York. Y para nosotros ha sido de regocijo poder verte conectado miércoles tras miércoles, y aún el día que no nos podemos conectar, recibir un mensaje preguntando si tendremos este espacio. Así que te damos gracias por esta oportunidad de poder entrar a tu casa, a tu espacio, a tu tiempo. Quiero adelantarte dos cositas. La semana que viene tendremos nuestro último miércoles por este año. Y vamos a tener una programación especial. Es una programación donde hablaremos sobre la verdadera Navidad. Vamos a tener música, vamos a tener diferentes personas compartiendo lo que es la Navidad para ellos. Así que te pido que no te pierdas, que pongas tu alarma, que pongas que el set reminder de YouTube o de Facebook, donde quiera que tú estés conectado, y que tú puedas compartir ese espacio con nosotros. El próximo miércoles, el miércoles de arriba, el último miércoles 30, no vamos a estar dando nuestro estudio o reflexión, ya que estaremos despidiendo el año el 31 en nuestra iglesia, a la cual te invitamos. Si no tienes un lugar donde compartir, nosotros tenemos todo debidamente por la ley, la distancia, monitoreo de temperaturas. Así que te vas a sentir cómodo de estar en nuestra iglesia. Así que te invitamos el jueves 31, vamos a estar en nuestra iglesia despidiendo el año. Así que el 30 no vamos a estar dando nuestro estudio, pero sí te invito a que la semana que viene estés conectado para que compartas de este último miércoles por este año 2020 y le demos la bienvenida a lo que vamos a estar trayendo para el próximo año. Así que sin más, yo te pido que inclines tu rostro para así hablar sobre la palabra del Señor el día de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tu amor, bondad, por tu misericordia. Gracias por esta oportunidad, por este espacio que tú nos brindas de poder aprender sobre tu palabra, que tú hables a nuestras vidas, que nuestros corazones, que nuestros oídos estén prestos para escuchar lo que tú tienes que hablar a cada uno de nosotros, que no seamos oidores olvidadizos, sino que la palabra venga para transformar nuestras vidas, para cambiar nuestra mente, y que sobre todo sea tu propósito, tu voluntad cumpliéndose en nuestras vidas. Te doy gracias por cada amigo, por cada hermano, por cada familia, por cada persona que en estos momentos has sacado de su tiempo para sentarse a escuchar tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como bien pudieran ver, el tema que tenemos para hoy, el propósito de Dios prevalecerá. Así que si tienes por ahí ya tu Biblia, tu libreta de notas, yo quiero que vayas a la Biblia. Yo voy a estar utilizando la Reina Valera, pero te voy a dar también en la versión de la Nueva Traducción Viviente voy a estar utilizando uno que otro pasaje. Así que lo puedes anotar. Si la tienes, puedes ir y comparar. Recuerda que lo más hermoso de la palabra es nosotros poder tenerla en diferentes versiones, donde podamos comparar palabras. Quizás hay palabras que no podemos entender, pero cuando la leemos en otra versión nos aclara la mente, nos da luz y nos da a entender mucho mejor lo que estamos leyendo. Así que en Proverbios 19:21, un verso que quizás hemos leído mucho, del cual quizás hemos hablado antes, pero hay una enseñanza que Dios trae a mi corazón. En la versión Reina Valera del 60 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Vamos a leerlo detenidamente. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Mas el consejo de Jehová permanecerá. Y yo te quiero hacer tres preguntas antes de nosotros comenzar, ¿verdad? Con lo que tenemos para hoy. ¿Qué planes tienes para este nuevo año que está por llegar?
Eres de los que se sienta a hacer sus resoluciones, como hablamos si no recuerdo, la semana pasada o la anterior, ¿verdad? Que rápido lo primero que ponemos es que quiero hacer dieta, o quiero dejar de comer esto, o voy a empezar a hacer ahorros. Y comenzamos, ¿verdad?, a planificar lo que yo quiero hacer para cuando comienza el año. Pero ¿qué de tu ámbito espiritual, personal, de tu crecimiento espiritual? ¿Qué tú te propones hacer de tu ministerio? ¿Cuáles tus resoluciones para este nuevo año 2021? En esos planes, segunda pregunta, ¿esos planes son los mismos planes de Dios para ti? Y quizás me dices, pero ¿y cómo yo voy a saberlo? Vamos a ver, porque nuestros planes deben de ser sujetos a los planes de Él. No nosotros hacer nuestros planes y luego preguntarle, Dios, mira, ¿qué tú crees? Mira, voy a hacer esto. No es que tú piensas, que tú opinas, voy a hacer esto. Estos son mis planes, esto es lo que yo quiero realizar. Y la tercera pregunta, ¿por qué no desear que todos los planes de Dios sean los nuestros? Y quizás me dice, ay, como que no tiene sentido. Sí tiene sentido. ¿Por qué nosotros no podemos desear que los planes de Dios sean los nuestros? ¿Por qué? Porque normalmente nosotros lo decimos al revés. Los planes de Dios, que Dios se amolde a mis planes. O sea, que normalmente lo pudiéramos decir, ¿por qué no desear que mis planes sean los planes de Dios? ¿Verdad? No. Nosotros no podemos hablar de esa manera. Nuestros planes no deben de ser los planes de Dios. Los planes de Dios tienen que encajar, yo los tengo que meter en mi vida primero. Yo no puedo amoldar mis planes, los planes de Dios a mis planes, sino mis planes se van a amoldar a los planes del Señor, lo que Él tiene para mi vida. Así que si yo pongo mi agenda y como le he dicho, yo manejo mucho por agenda, yo me muevo por agenda. Siento que se me pueden olvidar las cosas. Usted puede ver mi teléfono en el calendario con muchas alarmas puestas, y alarmas que también recibe Henry si tenemos citas médicas de nosotros, de las nenas, o hay algo importante. Normalmente lo ponemos para que no se nos olvide, y lo marco siempre en mi calendario, y las cosas importantes, las fechas importantes, procuro año tras año pasarlas a mi agenda nueva, y que siempre las pueda tener como un recordatorio hasta que me las aprenda. Pero cuando nosotros hacemos nuestros planes, un ejemplo que les quiero dar, cuando empezó este año, nuestro plan era tener unas alcancías para pasar las Navidades en Puerto Rico con nuestra familia. Así que Henry y yo decidimos hacer nuestras alcancías, y las niñas nos dicen, nosotros que no queremos hacer, pues busqué unas alcancías que fueran para un ahorro para niños. Y ellas tenían sus potes, cada uno teníamos nuestros potes para nuestro ahorro para pasar las Navidades en Puerto Rico. Pero ese era nuestro plan. Era lo que nosotros habíamos hablado y organizado desde que comenzó el año. Pero en el camino comenzaron a pasar muchas cosas. Usted sabe, comenzó la pandemia, las niñas en la escuela, ahora regresan a la escuela hasta 2 semanas después de enero. Así que todo se tuvo que cambiar. Ya mis planes ya no podían ser lo que yo quería, lo que yo pensaba. Pero es cuestión de yo amoldarlo. Y quizás sí, el proceso fue un poco difícil al principio para mis niñas. Pero cuando nosotros le comenzamos a explicar muchas cosas, como la bendición de pronto tener nuestro primer hogar, que es una noticia que nos alegra mucho. Así que el ver que estamos en el trámite de una casa, de que está el virus, que es difícil para nosotros poder viajar y no exponerlas, hizo un cambio, pero no por eso yo me voy a frustrar, como decimos, o voy a estar triste, o físicamente me puedo entristecer un poco. Deseaba pasarlo con mi familia, con mis sobrinas, con mis hermanos, mis padres, mis suegros, ¿verdad? Que mis niñas pudieran tener ese momento, pero no es algo que me hace a mí alejarme, sino decirle al Señor, ¿sabes qué? Gracias, porque de algo tú nos proteges, de algo tú nos estás cuidando. Así que nosotros podemos hacer nuestros planes, y eso fue en el ámbito físico, regular de mi familia, pero que en lo espiritual. Y para nosotros poder entender esto un poco más, yo te quiero dar una definición. Propósito es determinación firme
de hacer algo. Es la acción de tomar una resolución. Es encontrar una solución final y prevalecer, porque estamos diciendo que el propósito del Señor va a prevalecer. Así que prevalecer es sobresalir o imponerse. Es tener superioridad. Así que con estas definiciones que usted después más adelante cuando terminemos el live, si usted se perdió por ahí de alguna definición, usted puede ir de vuelta, puede ir y ver de nuevo y así anotar y darle para atrás y anotar sus definiciones. Si nosotros viéramos estas definiciones, el tema que tuviésemos para hoy, ¿verdad? El propósito de Dios prevalecerá. Quizás lo pudiéramos leer de esta manera. La acción final y firme de Dios sobresale o se impone. Así que, fuerte, ¿verdad? Dios nos está diciendo, haz lo que tú quieras, pero lo que yo determine es lo que se va a hacer. Y quizás ahí, ¿verdad? Pudiéramos hacernos la pregunta, ¿qué es lo que Dios determinó? ¿Cuál es la acción final que Él va a tomar? Así que Dios determinó lo que dice su palabra en Hebreos 17:28, que dice, y voy a leer más que la primera parte del versículo, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. 3 palabras sencillas. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Y no voy a abundar mucho en él, ya que es algún temita que tenemos por ahí guardado, que vamos a dar quizás ya el año que viene. Por ahí ya lo tenemos reservado. Pero cuando nosotros decimos y declaramos la palabra, diciendo que pues en Él, ¿y quién es Él? En Dios. En Dios vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Así que nosotros dependemos totalmente del Señor. Dios no es solo nuestro creador, Él es nuestro ambiente. O sea, Él es mi sol, Él es mi lluvia, Él es mi energía, Él es mi luz, Él es mi todo. Eso es lo que yo estoy diciendo, yo estoy declarando que Él es todo donde yo me muevo. Él es todo, Él es mi aire. Se supone que yo me mueva por Él, que yo camine por Él, que yo exista por Él, que yo me mueva, que yo piense, que yo reaccione, que todo en mí sea por Él, no por mí, no por lo que yo quiera, no es porque Azalia quiere hacer esto o quiere moverse de esta manera. No es así. Dice que cuando la palabra dice en Él vivimos, nos movemos y somos, significa que todo lo que hacemos y somos es porque Él lo permite y es como Él dice. No es como yo quiera, no es de la manera que yo quiera ni a la hora que yo quiera, porque es que me es más cómodo. No, es cuando Él diga, a la hora que Él diga, de la manera que Él así lo esté indicando. Bueno, se supone que así sea. Y digo se supone porque hay muchos momentos que cuando nosotros estamos, cuando estamos en la prueba, que nosotros quizás olvidamos en ese momento de la prueba lo que cantamos o lo que declaramos cuando nosotros estamos bien. Cuando estamos gozosos, ¿verdad? Cantamos, adoramos al Señor y Él es lo máximo, Él es lo máximo, Él es único, es que yo confío en Él. Pero cuando estoy en la situación, pero cuando estoy en la prueba, pero cuando yo estoy pasando quizás por el desierto, ahí olvidamos que Él es el todo, de que Él es el que me mantiene, de que Él es el que me sostiene, de que Él es el que tiene mis pies firmes sobre la roca, de que en la arena yo no voy caminando sola, sino que Él me va cargando, que Él me va dando la fuerza, que Él me va dando la energía. Y esas son cosas que nosotros olvidamos cuando estamos en la prueba. Pero Dios claramente nos está diciendo en Hechos, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Tenemos que tener nuestra plena confianza de que Él tiene el control de todo y de lo que estamos haciendo, donde nos estamos moviendo, a donde estoy pisando, es porque así Él lo ha determinado y es lo que Él tiene para cada uno de nosotros. En Proverbios 20:24 de la Reina Valera dice, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino?
Eso fue en la Reina Valera. Yo te quiero leer este verso en la Nueva Traducción Viviente. El Señor dirige nuestros pasos. Entonces, y esta es la parte que me encanta de este versículo en esta versión de la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué tratar de entender todo lo que pasa? ¿Por qué tratar de entender todo lo que pasa? Eso es un mal de nosotros. Nosotros queremos entenderlo todo. Estamos como los niños. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No pregunte, hazlo. A veces las niñas, mamá, pero no me sigas preguntando, hazlo. Porque nosotros necesitamos entender todo antes de nosotros movernos. ¿Por qué tratar de entender todo? Nosotros no tenemos nada que entender para entonces movernos, incumplir el mandato de Dios. Si Dios me dice, sale a caminar, vamos, voy a caminar. ¿Para dónde? Él me va a decir. Él me va a decir. Y vamos a ver un ejemplo ya mismo de esto. Nosotros no tenemos nada que entender. Él da la orden y nosotros caminamos. Si Él habla, nuestro deber es caminar. En cambio, somos buenos para declarar la palabra, pero no tan buenos para ejecutarla, ¿verdad? Para llevarla a cabo. ¿Cuántas veces se nos olvida tomar en cuenta la voluntad o los planes de Dios? Tú cuando te sientas a hacer un plan o te sientas a organizar tu vida, tú pones al Señor como primero. Mira, hermano, y yo creo que yo le he compartido antes. Recuerdo cuando nosotros llegamos a Monticello para Acción de Gracias del 2017. Y recuerdo que ese día Henry me dice, vamos a ir a visitar. A todo esto nosotros no conocíamos mucho. Él no me dice mucho porque él buscó ya en el GPS, pero él no me dice que la dirección era a 1 hora de la casa. So que yo al principio pues estaba como que un poquito tímida. Era un concilio diferente, era una iglesia que yo no conocía y tenía mucho temor de llegar hasta ese lugar, pero recuerdo que cuando llegamos allí, en la misma entrada, la primera persona, y yo sé que muchos hermanos concuerdan conmigo y personas que han ido a nuestro templo a visitar concuerdan conmigo. En la misma entrada estaba esta anciana bella, la hermana Alti, y ella nos da un caluroso saludo desde que nosotros entramos por aquella puerta sin conocernos. Saluda a mis niñas, nos saluda a nosotros, y hermano, eso fue algo que impactó tanto nuestras vidas. Algo que nos flechó, algo que marcó de tal manera que aunque nosotros no pudimos regresar rápido, fuimos ese día, visitamos, era un domingo después de Acción de Gracia, tenían una programación muy bonita en la iglesia, y aunque no pudimos regresar hasta después de Año Nuevo, pero fue suficiente para nosotros saber que era allí donde Dios nos quería. La manera en que trataron a nuestras niñas, la manera en que nos trataron a nosotros, fue algo que impactó. Y aunque al principio yo decía, Señor, pero es tan lejos, pero yo me pude amoldar, pude poner mis planes en los planes del Señor. Le dije, Señor, ¿sabes qué? Yo no entiendo por qué nos llevas tan lejos, pero si eso es lo que tú quieres para nosotros, vamos a hacerlo. Y ver la alegría de nuestras niñas, llegar al templo, ir a sus estudios bíblicos, ir a los servicios aún en la semana, estábamos allí, no nos molestaba el viaje, hasta que Dios fue ubicando. Así ha llegado un momento en que, wow, el viaje, pero uno sabe que va a llegar a la casa del Señor, no nos molesta viajar 1 hora. Para nosotros ya es que me digan voy a ir al lado. No es nada que me ocasione dolor o que me pese, porque pude amoldarme a los planes del Señor. Y eso es hermoso cuando nosotros le dejamos al Señor que Él sea el que dirija nuestros pasos, que sea el que guíe. Yo tenía mis planes, yo tenía, ¿verdad? Como dice el verso que tenemos para hoy, yo tenía muchos pensamientos, pero el Señor en su consejo, en su guianza, fue más grande y yo me pude amoldar a lo que Él quería para mi vida, para la vida de mi familia.
Cada plan que nosotros hacemos debe comenzar y debe terminar en la mente de Dios primero. Y nos lleva a ver el Salmo 37:23. Lo voy a leer en la Reina Valera del 60. Porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Hay que buscar el consejo del Señor antes de nosotros dar nuestro primer paso. Eso es algo muy importante. El hombre puede tener muchas ideas en su mente, muchos proyectos y muchos deseos, pero el hombre debe saber una cosa: Dios es soberano y se hará únicamente lo que Dios decida. Nosotros debemos de entender eso. Cuando nosotros no entendemos que Dios va sobre todo y que su voluntad es primero, nuestros planes fracasan, nuestras cosas van mal. El hombre debe saber que Dios es soberano y que dará lo que decida. Está bien que nosotros planifiquemos, pero nunca debemos poner nuestros planes por encima de los de Dios. Como yo le dije, mire, mis planes no eran llegar a Monticello. Yo le encontraba un lugar muy lejos. Yo encontraba que este lugar aquí, ahora mismo, al que no sabe, nos mudamos a Monticello. O sea, el propósito de Dios fue tan así que me sacó de mi zona de confort, porque para mí este lugar era bien como estaba. Mis niñas en un excelente distrito escolar, buenas escuelas donde las han amado como jamás pensé, que yo creo que las van a llorar el día que nos mudemos. Tener aquí, sentirme cómoda, pero el Señor tenía algo mejor. El Señor nos tiene algo mejor. A un minuto de la iglesia, donde tenemos las personas que nos aman, que nos quieren. Sí vamos a dejar gente aquí que nos quieren, pero es amoldar al Señor. Tú te has amoldado, tú has dejado a un lado tus planes, tus propósitos para dejarlos al Señor. Y hoy comparto esto contigo, ¿verdad? Es un trámite que llevamos ya meses bregándolo, pero hoy lo comparto contigo. Hoy comparto mi experiencia de que durante este año he tenido que amoldar mis planes, mis propósitos a los propósitos del Señor. Y yo te invito a que si tú estás haciendo tus planes para este nuevo año, tú lo hagas de esa manera, que tú le digas al Señor: Señor, estos son mis planes. Yo te presento aquí lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que mi corazón, o lo que quiero hacer con mi familia, lo que quiero hacer ministerial, espiritualmente. Yo los voy a poner delante de ti. Yo te los entrego. Esta es mi lista, pero yo te la entrego. Y yo quiero que sean tus planes, tu propósito en esto. Que si yo tengo que cambiar agenda, que si yo tengo que cambiar mis planes, que si yo tengo que modificar lo que yo tengo preparado, que sea para mi bien, que sea para mi crecimiento espiritual, para mi crecimiento físico, para mi crecimiento emocional, mi crecimiento de familia, ministerial, lo que sea, el plan que tú tengas para presentarle al Señor. Es mejor someter nuestros planes a la voluntad de Dios y decir: si la voluntad de Dios es esta, vamos a hacer esto o vamos a hacer lo otro, vamos a modificar esto, vamos a modificar lo otro. Dejemos que Dios sea Dios, que Dios es nuestro dueño, Dios es nuestro jefe, Dios es nuestro guía, Dios es el que dice, es el que hace. Además, no nos enojemos demasiado cuando no se puede cumplir con todo lo que hemos planificado por motivos que están fuera de nuestro alcance. Recuerden lo que les dije: nuestro plan era ir a Puerto Rico, tener Navidad, Año Nuevo, pasarlo en familia, pero no se pudo. No por eso, aunque me entristezco un poco de no poder ver hace más de un año a mi familia, pero no por eso yo voy a enojarme con el Señor y voy a alejarme del Señor. No, Dios es Dios y yo tengo que amar a Dios por sobre todas las cosas. Si algo así, ¿verdad?, pasa, de que algo se va de nuestro alcance y no se puede realizar, debemos saber que simplemente Dios tenía otros planes en mente y lo que Él decide siempre será lo mejor para cada uno de nosotros. Proverbios 19:21, en la Nueva Traducción Viviente, dice: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Y el ejemplo que tenemos es el ejemplo de Abraham.
En Hebreos 6:13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, y por ahí usted puede seguir leyéndolo, pero entonces, ¿qué promesa le está hablando? La que dice en Génesis 12, versículo 2 y 3, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En otras palabras, Dios planeó y como Él planeó sucederá y lo que ha decidido permanecerá estable. Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela. ¿Y qué él hizo? Él le dice, a donde yo te voy a guiar. Él se sentó a ver, ok, ¿para dónde tú me vas a guiar? Voy para el este, voy para el oeste, me voy para el norte, me voy para el sur, ¿para qué área? Él no se sentó a preguntarle al Señor. Él cogió su familia, cogió sus bienes. Vamos, que Dios nos va a llevar a la tierra. ¿A qué tierra? A la que Él tiene. Él me va a guiar. Yo lo que tengo que es obedecer, levantarme, caminar y obedecerlo, que Él se va a encargar del resto. Y es algo que nosotros tenemos que tener presente todo el tiempo. Dios no improvisa, Él trabaja con planes y propósitos. Dios había prometido a Abraham bendición y así fue. Abraham recibió su promesa, Abraham recibió su bendición y usted puede verlo, nosotros lo hemos estudiado ya varios meses atrás. El mundo que nos rodea vive como si no hubiera Dios, como si fuéramos los arquitectos de nuestro propio camino. Y lo peor de todo es que hay muchos cristianos que andan igual, que andan de la misma manera, que andan como si ellos fuesen los dueños de su vida y que Dios no es el dueño. Recitamos la palabra del Señor cuando dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, pero a la hora de hacer la voluntad no lo obedecemos y comenzamos, ¿verdad? Y comenzamos a pedirle al Señor que nos dé explicaciones. Comenzamos a pedirle que Él explique qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos, que Él me explique cómo yo voy a caminar, que Él me explique hacia dónde yo me voy a mover. Dios no tiene por qué hacerlo. Dios no tiene por qué darte explicaciones. Recuerda que podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Proverbios 16:9. A menudo los sucesos de nuestra vida nos confunden. Y hay muchas cosas que no comprendemos, pero no debemos preocuparnos, sino confiar en que Dios sabe lo que hace, incluso si su intención no es clara para nosotros. Nosotros quizás estamos viendo un poco borroso, un poco empañado, ¿verdad? Como el ejemplo del cristal que les di un día cuando salimos del baño, que el espejo está a veces empañado y no vemos todo muy claro y tenemos que limpiar. Quizás nosotros no estamos viendo las cosas claras, pero Dios que está del otro lado, Él está viendo claro y Él sabe lo que Él está haciendo. Él lo que pide es que nosotros pongamos toda nuestra confianza, nuestra fe, que nosotros depositemos nuestra vida en Él y que creamos a lo que Él está diciendo, que nos atrevamos a caminar y a no dejar de confiar en lo que Él ha dicho para cada uno de nosotros. No temas permitir que Dios corrija sus planes y te ubique en los de Él. Yo te aseguro que todo saldrá mucho mejor. Lo difícil, ¿verdad? Para muchas personas y muchos cristianos es el primer paso. Es rendir los derechos propios, nuestros derechos, para aceptar los derechos del Señor. Y cuando nosotros podamos entender de que esa parte es muy importante, de que ese es el primer paso, de yo dejar de ser quien soy y comenzar a dejar que Dios obre y hacer lo que Dios quiere y a moverme donde Dios quiere que yo me mueva, entonces todo va a cambiar. Entonces yo voy a pensar diferente, yo voy a actuar diferente, entonces yo voy a caminar diferente, yo me voy a dejar guiar completamente por el Señor. Yo te quiero dejar con esta conclusión. Tú tienes en tus manos la decisión de detener el plan de Dios o de darle vida a lo que Él tiene para ti. Dios cumple su propósito en aquellos que le aman y que le sirven. Cuando no le das la oportunidad a Dios en tu vida,
te alejas de su propósito y comienzas a caminar en tus propios pensamientos, en tus ideas, en tus planes. Y Dios te protege, te bendice, prospera y guarda en su propósito cuando le das a Él la prioridad en tu vida. Tú no esperes que Dios te bendiga, que Dios te prospere, que Dios te guíe cuando tú estás haciendo tus propios caminos. Y tú me disculpas, pero si Dios no está ahí, si Dios no es el primero, si Dios desde un principio no ocupó el primer lugar en el propósito que tú hiciste, en los planes, perdón, que tú hiciste, Dios no ocupó el primer lugar. Tú no puedes pretender que ahora Él lo puede hacer en su misericordia. Pero ¿acaso es justo que Él te bendiga cuando tú no lo pusiste a Él primero? ¿Es justo que Él prospere tu vida cuando tú no le diste a Él lo primero? Cuando tú no cumpliste con Él. Y disculpa, quizás el tema, el diezmo es bíblico. Y tú dale al Señor y tú verás cómo Él va a bendecir tu vida de manera increíble. Dale al Señor el diezmo de tu tiempo. Dale al Señor el diezmo de tu espacio, de tu agenda. Dásela al Señor. Dale a Dios. A veces creemos que el diezmo solamente es en monetario. Y sí, hay que darle en el monetario. Pero a veces creemos que solamente con yo doy los diezmos es suficiente. ¿Y qué de nuestro tiempo? ¿Qué de nuestro espacio? ¿Qué de nuestra agenda, de nuestra vida, de nuestros propósitos? Dale al Señor. Y ya tú verás cómo Él va a bendecir tu vida de manera poderosa. Amar a Dios es mucho más que decir que le amas por sobre todas las cosas. Amar a Dios es demostrarle al mundo, a la familia y a la sociedad que el Señor está primero en mi vida y que no está condicionada a algo o a alguien. Amar a Dios es dar la vida por Él, por Dios. Dios tiene que llegar a ser nuestra prioridad, amigo, hermano, que me estás escuchando. Tiene que ser más importante que mi pareja, que mi cónyuge, que mis hijos, que mi trabajo, que mis deudas. Sí, aunque las deudas. Dios va sobre todo. Si Dios tiene algún plan contigo, aunque todos mueran a tu alrededor, tú quedarás vivo y vas a cumplir su propósito. Te lo repito. Si Dios tiene algún plan contigo, aunque todos mueran a tu alrededor, tú quedarás vivo y vas a cumplir su propósito. Dios tiene un plan contigo. Y si tú te adhieres, te pegas a Dios y tú te aferras a Él, si entras en sus planes y no en los tuyos, se cumplirá su propósito en tu vida, porque el propósito de Dios prevalecerá. Dios te bendiga. Gracias, Señor, por esta bendición, por esta oportunidad que tú nos has dado de estudiar tu palabra, de reflexionar, porque tenemos que entender que tu propósito, que tu voluntad va sobre todo, que tu voluntad va sobre todo lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Gracias por cada amigo y hermano que hoy te da la oportunidad de que los planes que están preparando para este próximo año o para dentro de una semana van a estar dirigidos bajo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros en este espacio. Dios te bendiga.